Dossier Universidades. Universidad y ciudadanía. La democracia es el régimen donde se ejercen los derechos políticos con mayor libertad. Los ciudadanos otorgamos legitimidad con nuestro voto y las instituciones legalidad. Aún estamos a la espera de poder ejercer nuestros derechos más allá de la cita en las urnas cada 3 años, es decir, pasando del voto a la evaluación de nuestros representantes. En un modelo idealizador, un pueblo educado es más proclive a consolidar instituciones democráticas, pero no siempre sucede esto así, ya que en América Latina, durante algunos momentos históricos, las universidades han estorbado al régimen político. Enmarcadas de autonomía, las universidades han coadyuvado en la formación para la vida democrática. Tanto en regímenes democráticos bien establecidos como en aquellos en proceso de consolidación, los objetivos de las políticas de educación para la ciudadanía van más allá de los aspectos estrictamente académico-pedagógicos. La educación para la ciudadanía no pretende solamente enseñar contenidos relacionados con los conceptos de democracia y participación cívica, sino profundizar en los procesos democráticos, establecer la ética profesional como parte del compromiso social de los egresados y generar lazos de empatía que provoquen reacciones ante las injusticias. La educación tiene un papel fundamental en la formación de sujetos autónomos que respondan a las nuevas demandas sociales, contribuyan al fortalecimiento de la cultura política democrática y a la consolidación de una ciudadanía crítica, participativa y comprometida con el mejoramiento de nuestro país y del mundo. ¿Cómo les va? Estamos ahora con el doctor Armando Alcántara, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Armando. Muchas gracias, Antonio. Te Armando, agradezco mucho la invitación. No, hombre, un gusto siempre tenerte en este programa. Armando, hoy vamos a hablar de un tema que te es cercano y sobre el cual has escrito y has también reunido a colegas a discutir, que es el tema de la ciudadanía. Pero no de la ciudadanía en general, sino de cómo la universidad se vincula con la construcción de la ciudadanía. Y sobre ello, bueno, quisiera que iniciáramos el tema preguntándonos ¿qué es la ciudadanía hoy en día? Mira, creo que la ciudadanía ahora es algo muy importante debido a que se supone que es la capacidad que tienen los individuos de vivir en sociedad. Y bueno, lo que se pretendería sería que lo hicieran de una manera armoniosa, en paz, que a través de esa convivencia se dirimieran los conflictos, las dificultades. Pero vemos que en nuestro mundo actual las cosas no son así, sino al contrario, ¿no? Parece que cada vez los conflictos se agudizan, que cada vez es más difícil conversar y negociar con el otro, debido a que las posiciones políticas en muchas ocasiones se llegan a los extremos. Y entonces esa es una aspiración que es motivo de la preocupación de los gobiernos, de las agencias internacionales, de las organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo hacer una ciudadanía más robusta, más sólida, para que permita esa convivencia y permita que los conflictos se diriman en paz? Y entonces eso haga que se lleven a cabo formas de vida pues más pacíficas, más adecuadas para todos los individuos. Justo esa crisis de modernidad que vivimos se traduce mucho en un nuevo contenido de la ciudadanía. Digamos, si miramos hacia atrás, 2 siglos han permitido construir la ciudadanía como una agenda de derechos y una agenda de responsabilidades sociales. Son base fundamental de la construcción de los estados modernos. Pero hoy día la escala de la ciudadanía ya no tiene que ver solamente con un territorio, con un espacio, con una lengua. También hay otro tema que nos interesa discutir. Vamos a ampliarlo más en el curso de la conversación, pero hay un concepto que me gustaría que repensáramos. ¿Qué es hoy día la ciudadanía global? Bueno, creo que es, como lo has mencionado, esa expansión de los derechos y las responsabilidades, ¿no? En muchas ocasiones se ha dicho que una de las causas por las cuales hay conflictos
en la actualidad, es porque se piensa mucho en los derechos y poco en las obligaciones o en las responsabilidades, ¿no? Entonces, esta situación de la ciudadanía global nos habla de esa expansión de los derechos, pero también de las responsabilidades, ¿no? De las responsabilidades con el planeta, de las responsabilidades con la sociedad, de las responsabilidades con la localidad en la que los individuos se desarrollan. Y, bueno, pues, qué decirlo, hasta de la responsabilidad con el grupo nuclear o familiar con el que uno se desenvuelve de manera más próxima. Entonces, este concepto que se está desarrollando de la ciudadanía global implica todo eso, ¿no? Implica esa responsabilidad más ampliada, ¿no? De, por ejemplo, pues cuidar el medio ambiente, respetar los derechos humanos en todos los lugares, los derechos de las minorías, los derechos de expresión, en fin, todo ese conjunto de derechos que están puestos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Pero esa cuestión del planeta, ¿no? También de cómo es que habrá que hacer cambios en el comportamiento de las personas y de los grupos para que el planeta pues no se siga deteriorando como lo está haciendo hasta estos días. La tradición liberal ponía el énfasis en la educación como una herramienta también de construcción ciudadana, ¿no? Tanto una mayor educación, los ciudadanos eran más conscientes de su condición cívica, ¿no? La educación cívica, digamos, ha sido transformada, ¿no es cierto? Y además se ha transformado en un sentido de que el ejercicio de las libertades políticas no tiene solamente una escala. Las universidades han sido un espacio en donde esa transformación de la educación cívica se ha convertido en una educación, digamos, para el mundo y en una educación para la pluralidad. ¿Qué concepción entenderías tú que hoy día tenemos en el ámbito universitario de lo que es la ciudadanía universitaria, si puede utilizarse ese adjetivo? Bueno, como tú lo has señalado, en general la educación es una herramienta, un medio que ha sido considerado como muy importante, para algunos hasta fundamental, en la construcción de esa ciudadanía, ¿no? Y en la universidad es un lugar también casi que podemos considerar privilegiado, porque es un lugar en el que se reúnen varias condiciones. La primera es que los individuos, los estudiantes, están en su mayoría comenzando la vida ciudadana, digamos, en el ejercicio de los derechos, como sería el caso del voto, ¿no? Por razones de edad, los estudiantes están en condiciones de ejercer el voto, que es, digamos, no el único, pero sí uno de los más importantes derechos que se tiene en cuanto a ser ciudadano, ¿no? El derecho a elegir a los gobernantes, ¿no? Entonces, los estudiantes llegan a las aulas universitarias en esa condición etaria y en esa condición social, ¿no? De que ya son sujetos capaces de elegir a sus gobernantes. Pero bueno, también el asunto de la propia convivencia dentro de las aulas universitarias, de las instalaciones universitarias, fortalece esa ciudadanía a través, pues, de la convivencia con los propios estudiantes, como he señalado, el de, pues, hay participación también de en movimientos estudiantiles, en asociaciones estudiantiles. Hay en la universidad ese contacto con una realidad que a veces los estudiantes no se imaginan que puede existir, ¿no? Con los grandes problemas nacionales, los problemas mundiales, lo que se discute dentro de sus propias aulas, en las clases, con los profesores, en fin, ese es un lugar en el que se da como digo, este contacto con la realidad social, con la realidad política, además de la formación propiamente profesional o la que se busca en las aulas universitarias, ¿no? Y otra cuestión también es que esta participación en los órganos, pues en los órganos colegiados, puede ser en ocasiones, o en las propias asociaciones estudiantiles, también es una forma de ir reforzando la ciudadanía. Claro, porque si uno recuerda el movimiento estudiantil de Córdoba,
Vamos, casi un siglo. Casi un siglo, sí. Allí hay una tradición, o se inicia una tradición de libertad y de gestión democrática que reivindica la capacidad de los universitarios para gobernarse. Digamos, sería una primera bandera que establece claramente que los ejercicios de ciudadanía dentro de la universidad pasan por la representación y la capacidad de gobierno. Es decir, hay una idea seminal de la democracia universitaria que depende en gran medida de la acción de los propios universitarios. Es casi un siglo, decimos. ¿Qué tanto ha avanzado esa capacidad, digamos, de construcción de una democracia universitaria que pueda ser espejo de lo que la ciudadanía plena, la ciudadanía política reflejaría? Bueno, creo que esta situación de lo que mencionas, esta pues efeméride que está a punto de cumplir un siglo, representó un momento importante de incorporación de la universidad a la vida social y de que la universidad ya no fuera esa caja de cristal en la que por una parte estaba la comunidad y afuera estaba toda la sociedad, sino fue un intento de hacer una mayor participación de los universitarios en la sociedad, ¿no? Y bueno, el principio de la autonomía, que fue clave para la demanda de la reforma, pues significó también una cuestión de responsabilidad, de que la sociedad reconociera la responsabilidad de la universidad en hacerse cargo de su gobierno, o sea, de gobernarse a sí misma, ¿no? De, pues, poder disponer de sus finanzas, de los mecanismos de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico, de cómo pues ejercer el poder dentro de la universidad, y eso pues significó una cuestión social muy importante y un fortalecimiento, como tú lo mencionaste, de la ciudadanía universitaria, ¿no? Y bueno, pues ahora vemos que no sé si sea el asunto solamente o algo propio de la América Latina, de los países de América Latina, pero yo creo que en general en el mundo tenemos que recordar, tener presente, que mucha de la clase política se forma en las universidades, ¿no? Podemos decir que casi toda, ¿no? Digo, el caso de México y de otros países de América Latina, pues, ¿qué podemos decir? Que pues el 80-90% de la clase política se forma en las aulas universitarias, ¿no? Los presidentes, los diputados, senadores, etcétera, ¿no? Todo lo que ponemos la clase política, pues de alguna manera ha transitado en alguna parte de su vida por las aulas universitarias, ¿no? Y bueno, pues seguramente algunos de ellos habrán tomado ahí conciencia de, pues, de muchos de los problemas sociales de su país y del mundo, ¿no? Desde la universidad, primero lo que tendríamos que hablar es de su ámbito de responsabilidad social, en el que la universidad, a través pues de la gran oportunidad que tiene de utilizar los conocimientos para resolver los grandes problemas sociales, puede dirigir sus esfuerzos tanto a través de espacios curriculares específicos, por ejemplo, lo que tiene que ver con las asignaturas de ética en cualquier disciplina, ¿no? La ética médica, la ética psicológica, en cualquier disciplina se puede generar un espacio curricular específico para fomentar los valores de la convivencia. La relación con los demás se tiene que fundamentar en una relación consigo mismo primero, un conocimiento de sí mismo, un espacio que hemos denominado como la ética de la seguridad, que tiene que ver con el autoconcepto, con la autoestima, con el manejo de las emociones, pero después necesitamos transitar hacia una ética de la vinculación, este sentido colectivo del nosotros, ¿no? Esta relación a través de emociones como la simpatía, la empatía, la compasión, la admiración, que eso es algo importante de fomentar, y finalmente esto nos posibilitará la participación en espacios ya más abiertos, más públicos, político-democráticos, pero sobre unas bases muy, muy firmes, ¿no? Del yo, del nosotros y del ellos y ustedes. Esto permitirá que frente a la injusticia, la iniquidad, ante los problemas sociales graves que nos aquejan,
los alumnos puedan responder, ¿no?, con indignación, con enojo, frente a la violación de los derechos, finalmente de los derechos humanos, que eso es lo que nos importa, que realmente se respete el marco de derechos humanos de primera y segunda generación. Ahora, ¿dónde se aprende a convivir democráticamente? Ahí nuestro trabajo se ha apoyado en diversas teorías que han tratado de probar modelos para ver finalmente dónde es que los estudiantes aprenden más y mejor, ¿no?, a convivir y a participar democráticamente. Y lo que se ha visto desde teorías, por ejemplo, del capital social, es que se aprende a través de redes sociales, ¿no? Primero de cercanía, ¿no?, con el entorno más cercano a la familia, o desde la familia al entorno más cercano a la familia, después en clubes, en equipos deportivos, en espacios que buscan promover proyectos sociales. Y entonces, bueno, esta teoría dice, a participar se aprende participando. Y esto requiere en un momento dado ciertas dosis de pensamiento, de razonamiento, de toma de decisiones, pero también se requiere de un grado importantísimo de empatía, de compasión, de simpatía hacia los demás, de tal manera que podamos erradicar problemas como la discriminación, la injusticia, la violencia, etcétera, guiando los esfuerzos claramente hacia hacer que los estudiantes sientan, ¿no?, cierto tipo de emociones que en el ámbito de lo que yo trabajo se denominan emociones morales. La racionalidad técnica, la ciencia, ha impuesto unas ciertas formas que nos han llevado a la competitividad, que no nos han llevado a la cooperación y que no nos han llevado a formas de convivencia más armónicas, ¿no?, más sustentables, más ecológicas, más amables con el ambiente, más amables con el otro. Crear este sentido del nosotros, que sería finalmente pues la finalidad de la participación y la convivencia democrática, se tendría que apoyar en teorías, ¿sí?, como las del doctor Robert Selman, que han permitido, en investigaciones que hemos hecho, demostrar que lo que predice mejor la convivencia y la participación son dimensiones afectivas como la empatía. Entonces, si esto ocurre en los espacios universitarios y extrauniversitarios, pues vamos a generar las bases, ¿no?, para la convivencia y la participación democrática. Vivimos quizá 2 o 3 décadas de gobiernos en donde la clase política se identifica más en función de capacidades tecnocráticas que de sensibilidad social. También en esto ha marcado una diferencia, digamos, el proyecto que desde, como tú lo dices, desde las universidades nace, es decir, la sensibilidad quizá social que caracterizó el primer medio siglo después de la Reforma de Córdoba, era muy marcada en la clase política formada en las universidades latinoamericanas, porque eran universidades públicas, porque eran universidades que tenían una agenda en el desarrollo, porque eran universidades que trataban de igualar socialmente. Sin embargo, creo que se ha abierto una brecha entre aquellas universidades que forman, digamos, técnicos de la gestión pública y, digamos, políticos de la democracia, es decir, actores sociales de la democracia. Tú ves en las universidades que esta lógica que ha entrado en conflicto a nivel de políticas públicas tenga en la universidad un espacio de recreación previo y de más tarde en expresión social. Bueno, creo que la vida de las universidades en América Latina, pues sobre todo de las públicas, ha sido, pues en algunos casos, en algunos países difícil, ¿no? Porque las universidades públicas, las grandes universidades, pues han sido lugares muy politizados, ¿no?, donde pues los grupos políticos e incluso muchas veces las expresiones políticas que no se permiten fuera de la universidad, ahí se manifiestan. Y entonces ha habido casos pues donde incluso han sufrido represiones de gobiernos autoritarios muy fuertes, ¿no? Tenemos varios casos en Sudamérica, bueno, incluso
en muchos países, no solo de esa región, sino hasta en México, ¿no? Hasta en México también. Entonces, esa cuestión de, por un lado, esta universidad, que algunos en alguna época la consideraron populista, sobrepolitizada, pues también ha dado paso a otras funciones o a otras propuestas de formación, pues más hacia la tecnocracia, ¿no? Pero también ha habido otras instituciones que se han creado fuera de las públicas, algunas privadas, donde pues sí han tratado de evitar, entre comillas, esas características que no se consideraban adecuadas para el desarrollo de las profesiones, y han sido más instituciones, como tú lo señalaste, orientadas a dar una formación más tecnocrática, más para la gestión desde un punto de vista más gerencial, ¿no? De eso que se llama ahora la nueva gestión pública. Y entonces, bueno, pues ahí como que conviven dos mundos, ¿no? Pero claro, las universidades, existe en las universidades esta tensión entre el cambio y la permanencia de muchas tradiciones, ¿no? Claro, y además sería, digamos, una negación del carácter de las universidades considerar que solo existiera una de estas expresiones, juzgando que la universidad es, por definición, un espacio de la libertad de pensamiento, de la creatividad, etcétera. Pero a ver, viremos un poco a la universidad del futuro. Bueno, Ban Ki-moon lanzó una iniciativa para pensar globalmente la ciudadanía universitaria. El universitario debe tener conciencia, no solamente, como ya lo he señalado, una conciencia planetaria, ¿no? Sí. Pero también una conciencia de la equidad y de los derechos compartidos, ¿no? Hay aquellos lugares en donde, por ejemplo, la segmentación social pasa por cuestiones de género o de raza. La universidad es un espacio para recrear la equidad, para recrear la igualdad, para, ¿no?, producir un discurso de inclusión, ¿no? En América Latina, ¿qué tanto hemos alcanzado ese objetivo para hacer que la universidad en un punto sea también una suerte de conciencia crítica de la sociedad? Bueno, creo que esa ha sido una aspiración de la universidad, ¿no? Desde, pues yo creo que desde Córdoba, ¿no? Como tú señalaste, la instancia crítica, ¿no? La conciencia crítica de la sociedad. A veces, bueno, pues algunos lo consideran hasta un poco arrogante, ¿no? Como la conciencia crítica que se levanta por encima de la sociedad y le dice que está bien y que está mal. Pero sí, en ocasiones, como mencioné en mi intervención anterior, las universidades han sido los únicos lugares donde ha sido posible desarrollar la crítica, sobre todo cuando ha habido pues, regímenes autoritarios, ¿no? Entonces, de ahí la responsabilidad de la universidad. Pero refiriéndome un poco a la iniciativa de Ban Ki-moon, que se llamó La Educación ante Todos, en inglés se llamó la Education First, fue un llamado a los países, a la comunidad internacional, para que redoblara sus esfuerzos en esa tarea que todavía permanece incompleta de dar educación a todos, sobre todo a todos los niños. Porque se vio que a pesar de todas esas iniciativas que comenzaron en los años 90 con aquella de educación para todos, todavía persisten en el mundo pues alrededor de unos 60 millones de niños que no pueden asistir a la escuela, ¿no? Pero el asunto en nuestro mundo, como también se expresa en nuestro país, no es solo que los niños y las niñas vayan a la escuela, sino qué cosa van a aprender en la escuela. Y entonces ahí también uno de los grandes problemas que identifica Ban Ki-moon en su iniciativa es que como 250 millones de niños, algo así, también reciben una educación muy deficiente. Precaria. ¿No? Muy precaria en cuanto a los niveles de lectura, de matemáticas, en fin, ese tipo de cosas de los que son los conocimientos básicos. Entonces hay que reforzar también ahí la calidad, por decirlo de una manera, de la formación que reciben los niños, ¿no? El asunto también, bueno, pues de la diversidad, ¿no?
también atender a la diversidad. El asunto también que se observa en muchos países, que es el de los limitados recursos para la educación, ¿no? Sabemos que en muchos países hay crisis y que tienen grandes dificultades económicas, ¿no? Vemos el caso de muchos países de América Latina que están ahorita teniendo grandes problemas económicos y que entonces eso ha repercutido en el financiamiento de la educación pública. Entonces, como que todos esos factores se complican, y es por eso que el secretario general de las Naciones Unidas pues está haciendo ese llamado para que los países, a pesar de sus dificultades, pues atiendan esa situación y que es una cuestión global, ¿no? Y entonces en ese sentido también llama a que en los contenidos escolares, en el currículum, se promueva esa conciencia global, ¿no? En los estudiantes en sus distintos niveles de estudios, ¿no? Desde lo básico hasta lo universitario. En agradecimiento a su preferencia, 12 Universidades le obsequia un paquete de publicaciones sobre temas de educación superior, cortesía de la UDUAL, a las 10 primeras personas en llamar a los números del estudio de Mirador Universitario 5622-8728, 5622-8720 y 5622-8718 o al correo electrónico mirador@coaed.unam.mx.